Buenos días a todas y a todos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar una ponencia que no le pusimos nombre completo, pero porque quisimos dejarlo así amplio para hablar sobre las políticas de alimentación, ¿no? Las políticas de alimentación que pues actualmente sabemos que es muy importante regularla. Está terrible. Entonces, en este octavo seminario de temas electos de promoción de la salud, hemos invitado al doctor José Cusberto Hernández, para el que pido un aplauso, porque viene desde el tema hacia una nueva política social y de salud en México, pues pasa por el tema de la alimentación, ¿no? ¿Qué políticas se requieren para enfrentar esta gran crisis de alimentación que tenemos, que impacta sobre la salud, no solamente física, fisiológica, sino social, sino emocional, y también sobre las nuevas generaciones, ¿no? O sea, que impacta a nivel histórico. Estamos en una situación en la que los impactos de esta nueva, ¿cómo le llaman? Una nueva era, ¿no? En la alimentación, pues está generando, ya tiene sus grandes daños, y pues para eso estamos abriendo el espacio a platicar de ello, ¿no? Sabemos que el gobierno pasado pues se abocó a subrayar el daño que estas políticas alimentarias, desde lo que es el maíz transgénico hacia la falta de soberanía nacional, pues impactaba sobre nuestra población y pues, por supuesto los productos ultraprocesados llamados chatarra, que son nuestra comida diaria. Diariamente nos alimentamos con esto, y también nos alimentamos, y ese es un tema que vamos a tratar en la tarde. También nos alimentamos del aire y el agua, que también están sumamente contaminados, y de la tierra en la cual se producen todos los alimentos que también consumimos. Entonces, digamos que esta jornada, tanto en la mañana como en la tarde, pues nos van a dar una visión muy integral de lo que es el daño que se ha generado en la salud, pero también de lo que se puede hacer, entendiendo que a las políticas como algo que no solamente es de los políticos, que no es solamente del gobierno, que no es solamente lo que las instituciones vayan a hacer, sino entendiendo a la política como lo que tenemos que hacer como sociedad, como sujetos que necesitamos inmediatamente la transformación de estas condiciones en las que estamos, ¿no? Y históricamente pues tenemos una deuda con los que tenemos más edad, los jóvenes de 50 para arriba. Tenemos una deuda con los jóvenes de menos de 50 para abajo, hasta los de 25, y ustedes tienen una deuda con las nuevas generaciones. ¿Por qué tienen una deuda? Porque ustedes son los que van a guiarlos, porque ustedes van a ser los que van a tener que hacer ese esfuerzo por transformar pues esta política como acto reflexivo de lo que estamos haciendo y hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces voy a presentar al doctor. El doctor es José Cusberto Hernández. Durante el periodo 2018-2020 fue director del Instituto de Investigaciones sobre Salud Pública en la Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca y vocal del Comité Interinstitucional de Investigación en Salud de Oaxaca. Profesor investigador con perfil deseable del PRODEP en la licenciatura de Nutrición y la maestría en Salud Pública de la Universidad de la Sierra Sur
de Oaxaca en el periodo 2017-2022. Es profesor externo de la Universidad Internacional de Rioja, España, e investigador postdoctoral en el PRONAE de Salud Comunitaria de la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, antes CONACYT. Ha sido revisor de proyectos de ciencia de frontera del CONACYT y revisor por pares para múltiples revistas nacionales e internacionales, tales como PMC, Public Health and Journal of Health, revistas, sigue en inglés, entre otras. Cuenta con un doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Yucatán y una estancia doctoral de Investigación y Antropología en el Centro Nacional de Investigación Científica, Francia. Es miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadoras e Investigadores del Estado de Quintana Roo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores de la ahora CECITI en el área interdisciplinaria y pertenece a la red Alumni del Servicio Alemán de Intercambio Académico desde 2018. O sea que estamos con una persona que sabe de lo que va a hablar, ¿eh? Entonces hay que preguntar, no hay que dejarlo salir de aquí hasta que sepamos qué nos está pasando y qué propuestas hay desde la ciencia, desde los estudios y también desde lo que él ha aprendido de las políticas que se están instaurando en nuestro país. Entonces le damos un fuerte aplauso. Por venir, muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Así que, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Políticas en alimentación. Para ir haciendo un calentamiento, pues les voy a decir de qué vamos a tocar, así para que no haya sorpresas ni expectativas que no coincidan con lo que vamos a realizar. La presentación se va a disponer en 3 bloques. El primero es ideas previas. Bueno, vamos a tratar de romper un posible babel que suele darse cuando estamos trabajando a nivel interdisciplinario o transdisciplinario, ¿no? Ideas previas, ¿no? Definición de conceptos. En la segunda parte vamos a tocar políticas alimentarias y vamos a tocar 2 tipos. Las políticas alimentarias podrían clasificarse en 2 tipos. Las políticas que se dirigen al suministro de alimentos, por un lado, y las políticas que se dirigen a recomendaciones alimentarias y nutricionales, por otro, ¿no? Parte de esta disertación pues, va a ser precisamente mostrar por qué esa propuesta. Y el cierre, ¿no? Pese al panorama que vamos a plantear, pues existen alternativas, ¿no? Porque como me decía don Julio Anguita, ¿no? No me gustan los críticos, los rebeldes sin causa, me gustan los críticos con propuesta, ¿no? Entonces, si vamos a desmontar todo, pues vamos a proponer, porque si no, entonces nada más eso es como una catarsis, ¿no? Un sacar el hígado, ¿no? Entonces, bueno, de eso ahí nos vamos a ir con estas 3 láminas. Vamos a empezar con las ideas previas, y de ideas previas, pues lo primero, ¿no? O sea, políticas en alimentación. ¿Qué es un alimento? O sea, ¿qué sería un alimento? ¿A qué le suena eso del alimento? Porque es que todo el mundo habla de alimentación en la mañanera. ¿Qué es un alimento? Alguien que quiera, a los estudiantes de promoción de la salud, ¿qué es una? Ustedes seguro ya, no sé si ya llevaron nutrición, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de alimento? ¿Qué sería un alimento? ¿Alguien nos puede...? ¿Qué es alimento? No sean tímidas, no sean tímidos, se trata de que conversemos. Aquí no hay verdades, solamente hay presentación de conceptos, intercambio de ideas y construcción de conocimientos, ¿no? Mutua. ¿Qué es alimento? No me digan que nadie sabe qué es un alimento. Es algo que nutre, ¿no? O sea, ahí hay una palabra clave, ¿no? Algo que te nutre. ¿Qué le podemos agregar a ese algo que te nutre? Ay, tu amor me nutre. ¿A qué le podríamos... ¿Qué podríamos agregar? Saludable. ¿Cómo? Saludable. Entonces, ¿no sería unas papitas sabritas no sería un alimento? Sí.
es un tipo de alimento, ¿no? Hay un tipo de alimentos que les conferimos las propiedades saludables, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Aporta energía? Aporta energía, aporta nutrientes, o sea, ya la compañera comentó, nutre, ¿no? Aporta nutrientes, el compañero aporta energía, ¿no? Entonces, ¿qué más? Porque, sí. ¿Qué te satisface? Te satisfacen, sí, son propiedades, ¿no? Pero ¿qué es? O sea, ahorita estamos diciendo propiedades, ¿no? De algo, de un objeto, pero como objeto, ¿qué podría ser? Es una cosa tanto sólida como líquida que puede sustentar. Si agarrara una hoja de papel y la mastico, ¿sería un alimento? No nos aportaría nutrientes, posiblemente no nos aportaría energía. Entonces, formalmente podríamos llevar a cabo ese acto. Sin embargo, necesitaríamos algo más, es un objeto, ¿no? Me quedo con lo que comentó el compañero, es una sustancia sólida o líquida, o sea, es un objeto sólido o líquido, pero ¿qué más? ¿Sí? Es inocuo. Es inocuo, y si consumo un trozo de carne que venía con salmonela, ¿ya no es alimento? Pues sí, ese es alimento. Sí sería, ¿no? O sea, puede haber alimentos inocuos o no inocuos, o nocivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya pusimos sobre la mesa muchas ideas, ¿no? Y vamos a recuperar algo, no todo, ¿no? Lo voy a recitar, pero bueno, ahí están los puntos que nos dicen, ¿no? Sí, como todo, cuestionable, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice Héctor Borges, ¿no? Aquel célebre nutriólogo que está en el Instituto de Nutrición. Bueno, no es nutriólogo, es médico, ¿no? Pero es de los fundadores de la carrera de nutrición. ¿Hay alguien aquí de nutrición? Pues todos fueron de nutrición, todos tomaron nutrición. Sí, bueno, Héctor Borges nos dice lo siguiente: un alimento es un organismo animal o vegetal, ¿no? Ahí está la idea. Organismo animal o vegetal o animal, sus partes o sus secreciones, ¿no? Si agarro un pollo y lo corto a trozos, pues, la pierna pues, es una parte, ¿no? La miel pues, es una secreción de las abejas, ¿no? La leche es una secreción, ¿no? Entonces, en términos de lo que nos faltaba, es un organismo vegetal o animal, sus partes o sus secreciones. O sea, que yo tenga un plástico y me lo pueda comer y lo pueda tragar, pues no sería un alimento, porque pues no es un organismo sintético, ¿no? Por ahí en las leyendas urbanas que dicen que hay, no voy a decir países, pero que hay un país en el que se produce arroz de plástico. Si eso fuera cierto, pues no sería un alimento, ¿no? Mi organismo no está diseñado para poder degradar ese material y transformarlo en energía, en proteínas, en carbohidratos, en lípidos, en vitaminas, en minerales, etc., ¿no? Entonces, aporta nutrientes. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De una planta, pues podemos hablar de las flores, frutos, tallos, o sea, diferentes partes, ¿no? De un organismo vegetal. Raíces, vainas, semillas, leche, músculos, vísceras, todo eso es clasificable como alimento. Ahora, cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, ahora que el término se está utilizando mucho, nos referimos al procesamiento, ¿no? Y realmente todo lo que comemos es procesado. Si yo consumo una tortilla hecha a mano, es procesada, ¿sí? Tenemos el maíz, ¿no? Recién cosechado. Normalmente, pues, si es maíz blanco para tortillas, pues lo que haríamos es la nixtamalización, ¿no? Lo coceríamos en cal con cierta cantidad de agua. Bueno, primero lo moleríamos, perdón. Primero lo cocemos. Ahí ya tenemos un proceso de cocción, ¿sí? Ya diríamos una técnica culinaria, ¿no? Cocción, pero bueno, el que cocines no implica si cueces o no cueces, ¿no? Pero ya hay un procesamiento, ¿no? Cuezo, lo dejo ahí horas para que se le desprenda la cáscara y libere su vitamina B, ¿no? Y después pues, lo voy a llevar al metate, ¿no? Por ejemplo, ahí ya hay dos procesamientos, ¿no? Después, si lo hago a mano, voy a tortear, ahí ya hay tres procesamientos, ¿no? Como nos dice por ahí Ferran Adrià, el célebre chef, ¿qué es cocina? Pues es tratamientos físicos, químicos y biológicos para transformar materias primas en platillos, ¿no? La tortilla en ese sentido pues, sería considerado un producto culinario, ¿sí? Entonces, todos estos tratamientos físicos, químicos, biológicos, los físicos pues, pueden ser mecánicos, ¿no? O sea, el tortear pues, es un procesamiento mecánico. Después voy a otra fase de cocción, a ponerlo en el comal. O sea, fíjense, ya hay 4 procesamientos en una sola tortilla, ¿sí?
Ahora, ¿cuántos procesamientos se necesitan para que diga yo que es ultraprocesado? No hay un indicador o algo que nos diga cuándo está procesado, ¿no? Eso es de entrada. Lo que sí es que tenemos alimentos que a veces tienen 20 o 30 procesamientos. Y en esa trayectoria de procesamientos, pues muchas veces ya dejaron de ser lo que eran, ¿no? Ya son únicamente moléculas de glucosa, moléculas de azúcar, moléculas de proteína. Bueno, hablaríamos ahí de alimentos ultraprocesados y claro, como pierden todas sus propiedades organolépticas muchas veces, o sea, color, olor, sabor, textura, pues entonces ahí es donde entran los aditivos, ¿no? Aditivos, conservantes, colorantes y toda una serie de elementos para, pues podríamos decir que así como existen las drogas de diseño, fentanilo, etcétera, pues también hay alimentos de diseño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, pues estamos hablando de ese tipo de insumos alimentarios que fueron sometidos a múltiples procesamientos, a veces decenas de procesamientos, ¿no? Entonces, al final tienes ahí un salami o X o Y, ¿no? Un pavo, ¿no? De esos que es como si fuera un pavo y de repente ves que es como de jamón, ¿no? Entonces es un pavo ultraprocesado, ¿no? No tiene nada que ver con el totol de Chiapas, ¿no? O con el so de Yucatán, ¿no? Entonces, pero sin embargo le dicen pavo, ¿no? Entonces no hay pavo ultraprocesado, no es el que encuentran ahí en cualquiera de las cadenas de supermercado, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos qué es un alimento, ya vimos qué es un alimento ultraprocesado, y en adelante pues hablaremos de eso ya, sin precisar tanto la definición. Hay por ahí, para quien quiera meterse en este tema, una clasificación que se llama clasificación NOVA. Si ustedes van a ir a dar una charla a una comunidad o van a ir a hablar de alimentos ultraprocesados, de alimentos procesados, de alimentos naturales, que dicho lo anterior, pues casi no hay alimento natural, ¿no? Cuando menos algún tipo de procesamiento. Tengo mi arrocito integral. Bueno, pues sí hubo algunos procesamientos, pero la idea de procesado no significa que sea, no es una idea, una acepción negativa, ¿no? La que puede haber. El ultraprocesado, pues sí ya es cuestionable, ¿no? Por todo lo que comentaba. Entonces pueden usar la clasificación NOVA para alguna charla que vayan a dar a las comunidades, ¿no? Porque generalmente pues lo que estamos haciendo como promotoras de salud pues es precisamente desincentivar la ingesta de este tipo de alimentos, ¿no? Hay muchos materiales en la internet, visuales, etcétera, que te ponen cuál es ultraprocesado, cuál no, cuál es natural, entre comillas, ¿no? Y bueno, ya tenemos aquí el primer, para tratar de romper los babeles. Ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de alimentación, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de alimentos ultraprocesados. El otro día fui a una comunidad y una persona me comentaba, oye, es que ese alimento es procesado, no lo puedo manejar en el comedor, ¿verdad? No, pues sí, tiene 2 procesamientos apenas, ¿no? No es lo mismo que estés hablando de un ultraprocesado, ¿sí? Entonces, bueno, un trozo de fruta que lo dejes secando al sol para hacer fruta seca, pues es procesado, pero no necesariamente es nocivo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es alimentación? Ya vimos qué es alimento. ¿Qué es alimentación? Ustedes que van y que le dicen a la gente, tu alimentación es incorrecta. Bueno, ¿y qué es alimentación? ¿Qué sería? ¿A qué nos suena alimentación? ¿Es un objeto? ¿Es un proceso? ¿Es una acción? ¿Qué es? Es un proceso biológico. Esa es la nutrición. De dientes para adentro es la nutrición. Es una acción. ¿Una acción? ¿Una acción? Ahí está. O sea, la palabra clave está. Es una acción, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica le suena de? Correr es una acción. Hablar es una acción. ¿No? Vámonos. A ver, conceptos igual. ¿Qué nos dice el mismo autor que nos propone aquí? Ahora, tomé a Borges porque a mí me convenció, me sedujo su concepto, ¿no? El de alimento, no lo pongo porque lo dice Borges, hay muchas definiciones de alimento, ¿no? Entonces, aquí tomo algunos conceptos de un científico como Héctor Borges, pero también algunos conceptos que ya son políticos, ¿no? Cómo lo están definiendo algunas instancias. Entonces, vamos a ver, nos dice, ahí está en negritas incluso la palabra, según Borges nos dice, acción de proveer sustento, ¿sí?
sumamente general, o sea, es un concepto, como dirían los filósofos, con mucha extensión, ¿no? Le caben muchas cosas, ¿no? Las preguntas que surgiría, bueno, ¿y quién provee el sustento? ¿Una persona se lo provee a otra o yo me lo proveo a mí mismo? ¿O aplica en los dos casos? Los dos, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, esa es la alimentación, una acción, ¿sí?, de proveer sustento. Sustento pues sería alimento, ¿no? Ahí yo creo que por pulcritud de escritura, pues en vez de poner alimento, para que no apareciera una definición circular, y incluso sustento, pero estaríamos hablando de alimento, ¿no? Por ahí el IMSS en sus en diversos documentos que hablan sobre la cuestión de la alimentación, o sea, el gobierno de México lo define como elección, preparación, o sea, cocina, ¿no? Yo diría transformación culinaria, ¿no? Lo que le decía, tratamientos físicos, químicos y biológicos para transformar materias primas en productos alimentarios, ¿no? Una tortilla es un producto alimentario, el maíz en grano es una materia prima, ¿sí? Entonces eso es cocina. Me acuerdo que en un seminario me tocó ver que alguien se puso a preguntar ¿qué es cocina? Decía, no, pues cuando cueces los alimentos. Ah, entonces un japonés que lleva 8 años cortando sashimi no sabe cocinar, ¿no? Porque es en crudo, ¿no? Entonces, no, cocina no es cocción, aunque parecía la misma raíz. Entonces, yo preferiría más preciso esta cuestión de preparación es cocina, ¿no? Eso nos referimos a transformación culinaria. Elección, preparación y consumo de alimentos, o sea que se amplían, siguen siendo acciones, pero se amplía pues el tipo de acciones, ¿no? En esta definición, elección, preparación y consumo de alimentos, lo cual tiene mucha relación con el entorno, o sea, con lo que nos rodea, ¿sí?, con las tradiciones, o sea, con las normas, ¿sí?, finalmente, lo que todos hacemos por sentido común. Yo no vengo sin camisa, ¿no? O no vengo de tirantes, porque aquí no se acostumbra, pero si voy a un lugar de calor, pues habría estudiantes con bermudas, con tirantes, sí, pero pues claro, lo permitido, lo prohibido. También lo alimentario tiene que ver con eso, con lo prohibido, lo permitido, ¿sí? Lo obligatorio. Seguro que han ido con su suegra alguna vez y cocina algo que no les gusta y se pone ahí enfrente de ustedes. Consumo obligatorio, ¿no? ¿Sí? No consumas, a ver cómo te va, ¿no? A ver cómo te va, ¿no? Entonces, tiene que ver con las tradiciones, ¿no? Hablamos de normas, ¿no? Lo prohibido, lo permitido, lo obligatorio, ¿no? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué cantamos lo que cantamos, ¿no? En parte, todo eso tiene que ver con lo prohibido, lo permitido, lo obligatorio, ¿no? En parte, no en términos absolutos, ¿no? Entonces, bueno, esa elección, esa preparación y ese consumo tienen que ver con lo que nos rodea, con las tradiciones, con la economía, ¿verdad? Como decía Marx, ¿no? Pues, ¿quieres analizar los fenómenos de la sociedad? Pues si te vas a la economía es como ver una radiografía, ¿no? Es como ver la anatomía, ¿no? Lo que subyace, los cimientos de todo lo que puedes ver así a nivel superficial, muchas veces está, la mayoría de las veces, en la economía. Y el lugar donde vives, claro, pues según donde vives, pues vas a tener un entorno geográfico, un entorno cultural, ¿no? Una disposición de bienes económicos, relaciones de explotación, según la clase a la que pertenezcas, la clase social, porque ahora ya no se habla de clase social, ya se de estratos, ¿no? Clase alta, o dicen clase alta, media, baja, que no tiene nada que ver con el concepto original, ¿no? Ya nadie habla de proletariado, ¿no? Ya no hablan de mano de obra, hablan ahora de recursos humanos. Sí, ¿no? Pues ya eso ya no se menciona, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos, economía, tradiciones, entorno, van a influir en la elección, la preparación y el consumo de alimentos. Vean qué abarcativo sería el término de alimentación. Sin embargo, vemos que no se está, en estas instituciones, por ejemplo, no se está considerando la producción, ¿no? Aquí no vemos acciones que nos hablen sobre quienes producen alimentos, como que es un concepto orientado al consumidor, ¿no? O al transformador de materias primas, ¿no? Digamos, elección, esto que está de moda, que tome sus decisiones informadas, el niño, ¿sí? Toma tus decisiones informadas, tú te alimentas mal porque no sabes tomar decisiones, yo te voy a alfabetizar nutricionalmente,
¿sí? No, yo he visto ese tipo de casos, ¿eh? Entonces, eso, la toma de decisiones, y la toma de decisiones, bueno, está de moda, ¿no? Entonces, casi, pues si estás obeso, si te dio un cáncer de colon por comer embutidos con nitritos, es porque elegiste mal. Y elegiste mal porque no sabes. Y por eso, como Felipe Calderón, pues decía lo de la alfabetización nutricional y que aprendas a leer etiquetas, ¿sí? O sea, ya con eso ya vas a solucionar todo, ¿no? Entonces, elección, preparación, consumo, no hay producción. Ahí no entran los campesinos o quienes producen con plaguicidas, las empresas que producen alimentos chatarra o ultraprocesados, para ser más técnicos, no entran, ¿no? O sea, alimentación tiene que ver con el consumidor que está frente a un aparador, ¿sí? Que informado va a poder elegir, ¿no? Entonces todas las políticas son de informar y etiquetas, tal. Va a poder elegir, va a poder cocinar, hágase sus verduras llenas de plaguicidas y consúmalas, ¿no? Entonces pareciera que sugiere este concepto un sesgo, o sea, una orientación hacia una sociedad de consumidores, ¿no? Por ejemplo. De allí vamos a pasar a lo que se está manejando ahora. Es del 2015, ese del IMSS. Bueno, antes de, ¿no? Este es como un impasse, un puente. Según la Organización Panamericana de la Salud, vemos que conducta alimentaria, que se relaciona con la acción de proveer sustento, se define así: respuestas comportamentales o rutinas asociadas al acto de alimentarse, acto-acción, ¿sí? Por ejemplo, modos de alimentarse, padrón rítmico de la alimentación, que eso se refiere a intervalos de tiempo. ¿Cuánto te tardas en comer? Eso sería una conducta alimentaria, ¿no? Por ahí me decía un psicoterapeuta que si te acaba rápido un plato, eso es el tiempo que duras teniendo sexo, ¿no? O sea, que no sé si eso sea cierto, ¿no? O sea, entonces digo, no, yo me tardo 2 horas comiendo. Entonces eso sería conducta alimentaria, ¿no? El intervalo de tiempo, los horarios, ¿no? Los horarios, ¿cuándo comemos, ¿no? Y ahora está muy de moda esta tendencia de la crononutrición, donde te dicen que si comes y te vas a dormir, te va a pasar lo peor, ¿no? Según, o sea, ya ni lo quieres ver, ¿no? O sea, ya eso de que haces una buena cena y te vas a acostar, ¿no? Ya lees un artículo de crononutrición y ya después estás 4 horas antes de irte a la cama ya sin querer comer nada, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, ¿a qué hora comes? Me voy sin desayunar. ¿Cuántas personas de aquí han desayunado, no? Ni les voy a decir que levanten la mano. Que la levanten. Eso tendría que ver con la conducta alimentaria. Pero fíjense, son una serie de acciones que no tienen que ver con el objeto que nos introducimos a la boca, sino es todo lo que rodea, ¿no? O sea, ¿a qué hora lo haces, no? ¿Con quién lo haces? Bueno, sí, ¿con quién lo haces? También, ¿con quién comes? Eso sería, no es que yo como solo, no es que yo tengo que comer acompañado porque si no, no me dan ganas de comer. Y así, entonces todo eso tiene que ver con conductas alimentarias, pero no es lo mismo conducta alimentaria que ingesta alimentaria. Cuando hablamos de ingesta, pues es qué te estás comiendo, qué alimentos te estás metiendo por la boca, ¿no? Entonces, bueno, este punto nada más para hacer énfasis en la cuestión de acto, acción, alimentación, ¿no? Son elementos externos, incluso antes de que hablemos ya de nutrición, que son los procesos de degradación, absorción, uso, almacén. Eso ya es nutrición, pero antes de llegar a la nutrición, pues tenemos todo el contexto exterior. Y bueno, pues hoy venimos a hablar no de políticas de nutrición, sino de políticas de alimentación, ¿no? Como vemos, pues tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la economía, tienen que ver con el entorno geográfico, ¿no? ¿Para qué me traen soya transgénica de Texas si aquí tengo leguminosas? Pues ¿qué pasa, no? Si el DIF sigue dando soya transgénica, ¿qué pasa ahí? Entonces, como que algo no calibra o hay un business, ¿no? Como dirían algunos. Ahora el gobierno actual nos habla de alimentación adecuada, ¿sí? Si ustedes van a los lineamientos para el expendio de alimentos y bebidas procesados, no procesados, etcétera, etcétera, en las escuelas, aquí se supone que ya están aplicando, ¿no? Ahorita vamos a hacer un chequeo de campo, a ver si ya están aplicando, ¿sí? Entonces,
dice que la alimentación adecuada es lo siguiente: consumo, o sea, ya estos se metieron directamente en un concepto basado en sociedad de consumidores, ¿no? Ya la producción, quién sabe por dónde queda, ¿no? La alimentación es, como creo que era este señor que estuvo en un campo de concentración, no me gusta mucho, pero Bauman, Zygmunt Bauman, ¿no? Que decía que habíamos pasado de ser una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. Bueno, pues cuando veo estos conceptos, como que sí, al menos en el discurso, pues pareciera que sí, ¿no? La alimentación está separada de la producción, es puro consumidor, todo dirigido al consumidor, ¿no? Entonces ahí dice: la alimentación adecuada, consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad. O sea, hay criterio nutricional, criterio cuantitativo, la cantidad, de qué me sirve comer verduras si nada más son las rebanaditas de apio que le pongo a una sopa de pasta, ¿verdad? No, pues ya te dan 3 rebanaditas, ya comí verduras, no. O sea, tiene que ser, pues hay ciertas cantidades, para eso existen las recomendaciones en función de su sexo, en función de su edad, en función de su actividad física, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es suficiente? Pues según de qué persona estemos hablando, sus características biológicas, pero también culturales, pero bueno, aquí es de suficiencia, ¿no? Y de calidad, bueno, en calidad tiene que ver aquí con la inocuidad, ¿no? ¿Hay manejo higiénico en la transformación culinaria de los insumos o no? ¿No? Son insumos no inocuos, insumos contaminados, bueno, pues ahí entraría el control de calidad, ¿no? También. Entonces, bueno, consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad. Seguro que ahora me salgo y a donde vendan alimentos voy a encontrar esos, ¿verdad? Porque ya desde el 29 de marzo se supone que ya se está haciendo, ¿no? Y que es obligatorio. Satisface las necesidades fisiológicas de una persona en cada etapa de su ciclo vital, adecuado a su contexto cultural y que posibilita su desarrollo integral, la nutrición óptima y una vida digna. O sea que la pizza está adecuada al contexto cultural de aquí. ¿Estaría adecuada? Pues teóricamente no, pero ya es una adopción, ¿no? Ya hubo ahí una aculturación, pero ojalá hubiéramos aculturado a un tipo de alimento que no tuviera tantos, que no fuera ultraprocesado, ¿no? Que no tuviera tantos efectos nocivos a la salud. La Coca-Cola, porque también viene esto de la cocina tradicional, ¿no? Es otro aspecto que siempre en algunos seminarios dicen: ¿qué es cocina tradicional? ¿No? Y siempre dicen: bueno, pues tiene que ser de que 2 generaciones lo hagan. Bueno, entonces la Coca-Cola ya es un producto tradicional, ¿no? Sus abuelos ya son ustedes, sus padres. Los gatos, pues ya la Coca-Cola es por tradición, mi Coca-Cola, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con estas cuestiones de lo que es tradicional o que no, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos hablar de Fernand Braudel, pero creo que sería otra. Los alimentos, las ingestas que son de larga duración, ¿no? Creo que por ahí nos tendríamos que ir para ver qué efectivamente pertenece a nuestra cultura gastronómica y qué han sido adecuaciones del sistema alimentario capitalista, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir? Ahora ya se habla del neoliberalismo, está bien, pero no, nadie habla del capitalismo, de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, de Karl Marx, no. O sea, todos hablamos del neoliberalismo como si hubiéramos estado en un país bucólico con Díaz Ordaz, con Ruiz Cortines, etc., ¿no? Lo que tenemos ahora es el resultado de una tendencia de larga duración también, ¿no? Entonces eso hay que visualizarlo. Entonces, bueno, esto es lo que nos vale la pena verlo porque es lo que dicen los lineamientos, ¿no? Entonces vamos a contrastarlo con una serie de evidencias, de hechos. Sin embargo, todavía agarré lo de alimentos, ¿no? Nos vamos aquí a qué son las políticas públicas, porque pues la charla es políticas en la alimentación. Seguramente ya se tocó mucho el tema de política, ya tenemos claro qué es. Sin embargo, pues voy a hacer algunas precisiones. Aquí me voy a ir más de corrido para que podamos pasar a al siguiente bloque. Política pública. Tomamos aquí a algún autor de estos que tienen estatura internacional, como por ahí dicen. Como todos, es cuestionable. Algunos aspectos los podemos tomar, otros tales no. Pero bueno, ¿qué nos dice Joan Subirats, un teórico de las políticas públicas? Bueno, en principio las políticas públicas hay varios rasgos. Es un conjunto de decisiones, acciones intencionalmente coherentes, ¿no? O
O sea, no es solo una política pública. Si yo te digo que tienes que comer ciertos alimentos, pues tengo que garantizar que los tengas disponibles, ¿no? O si yo te digo que no comas ciertos alimentos y sales a la calle y es lo primero que te encuentras, pues no hay coherencia, ¿no? Mientras no se regule realmente a las empresas productoras de alimentos ultraprocesados, como que no terminamos de encontrar la coherencia entre la prohibición y lo que está ocurriendo con otros ámbitos relacionados con la alimentación, ¿no? Entonces, la coherencia es un aspecto importante, ¿no? Conjunto de decisiones o acciones intencionalmente coherentes, ¿sí? Quiero que comas verduras, pues te facilito el acceso físico a las verduras y el acceso económico, ¿no? Doy subsidio, controlo precios, etcétera. Porque si no tenemos los casos de las personas que ya no pueden gestionar la tienda escolar porque si quieren vender productos orgánicos o cierto tipo de productos que implican uso de gas, transformación culinaria y toda una serie de elementos, pues ya no les sale, ¿no? la cuenta. No se crean que en estos establecimientos a nivel de educación básica ahí está la lana, ni no, es gente que está sacando apenas un salario para subsistir, ¿no? Entonces ahí tendría que haber de forma coherente una serie de elementos, ¿no? Que seguramente sí se ve, hay indicios de que el gobierno federal actual sí está trabajando de forma coherente este tipo de situaciones, ¿no? Ya después hablaré por qué hay esos indicios. Busca resolver, son tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos. Aquí entra la lucha por el poder, ¿no? ¿De qué hablamos de actores públicos y no públicos? Bueno, públicos, pues instancias que son de los gobiernos federales, estatales, de todos los distintos ámbitos, pero también hay entes privados, asociaciones de empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, ¿no? Todos tienen sus nexos institucionales, o sea, tendrían sus conectes, ¿no? Todos tienen sus intereses, ¿verdad? Todos tienen sus recursos, ¿no? Hay quienes detentan los medios de comunicación. Entonces, todo eso, toda esa mezcla nos lleva al conjunto de decisiones y estos influyen, ¿no? Las toman. Si hay una línea, si alguien es dueño de un medio, alguien privado es dueño de un medio de comunicación, pues él toma la decisión de orientar la política pública hacia algún lugar. Creo que en nuestro país lo tenemos claro, ¿no? Esta influencia que estos agentes privados, aparentemente fuera del sistema burocrático, tienen finalmente en la incidencia de las políticas públicas, ¿no? Los cabildeos, ¿no? Etcétera. Buscan resolver un problema colectivo. Bueno, cada uno de estos agentes pues, definen ciertos problemas, cierta agenda, ¿no? O sea, eso de que sí, todos vamos juntos, la colectividad y por el bien y compañero, no. Vemos que ahí hay una lucha de poder y dependiendo de cómo haya una correlación de fuerzas, pues se va a definir cuál es el problema colectivo, ¿no? A lo mejor el problema colectivo es traer cuartos de hotel a una región turística y no importa que les paguen un microsalario a los trabajadores, ¿no? Generamos tantos miles de empleos. Oye, pero les pagan una miseria y hay horas extra. No importa, pero tienen trabajo. Tenemos 5% de desempleo. Bueno, entonces el problema ya se resolvió, traer mano de obra barata, aunque ya y la cuestión del salario del trabajador, las horas extras, pues ese no era un problema definido colectivamente, ¿no? Entonces esto es muy relativo, ¿no? Pero bueno, por eso lo pongo entre comillas. Deriva en actos formales con obligatoriedad variable, o sea, generalmente acuerdos, normas, ¿no? Disposiciones jurídicas, dirían, ¿no? Sanciones, obligaciones, etcétera, ¿no? Las normas oficiales mexicanas pues no tienen el mismo carácter obligatorio que algunas otras disposiciones jurídicas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces pues es casi opcional que las sigas, ¿no? Y otras reglas o otras disposiciones, aunque sean obligatorias, pues tampoco se cumplen, la verdad, ¿no? Seguro que aquí hay gente que trabaja, ¿les pagan horas extra? No, más bien, si pides horas extra, tú no te pones la camiseta. Hay 10 formados aquí que quieren entrar a trabajar y tú no te pones la camiseta. ¿Qué te pasa? Es un problema de actitud. Oye, pero es que pues, tengo mis hijos, tengo mi familia. No tienes misión ni visión. Entonces, la obligatoriedad, aunque hay leyes federales del trabajo que prohíben el trabajo de horas extras sin pago,
pues vemos este tipo de casos, ¿no? Tienden a regular conductas de grupos objetivos en beneficio de otros grupos sociales, no en todos los casos. Pero, por ejemplo, ahora, en lo de las políticas de vida saludable, ¿no? Esas políticas, esas orientaciones de vida saludable en las escuelas, se tiende a regular las acciones de las personas que suministran alimentos. ¿A quién? Pues a las personas que están en las escuelas, principalmente a niñas, niños, ¿no? Profesorado, ¿no? Que serían los beneficiarios finales, ¿no? Entonces aquí en estos grupos objetivos pues serían todos los prestadores de servicios de alimentación en las comunidades, o aquí, o bueno, dependiendo, ¿no? Aquí dentro tenemos prestadores, ¿no? Supongo que hay concesionarios, ¿no? Porque eso en muchas escuelas, a partir de la era en la que se intensificó, yo no diría neoliberalismo, yo siguiendo a mi maestro, Jorge Veraza, diría en la era del mercado mundial realizado, o de la mundialización capitalista, como decía Karl Marx, porque esa es otra, globe, en inglés dices globe y es mundo, ¿no? Pero en español, ¿por qué decimos globalización? Porque sea globalización. Tenemos la palabra mundo en español. ¿Por qué decimos globalización? ¿Por qué no digo mundialización? El término, si ustedes leen el manifiesto del Partido Comunista, ahí se habla de la mundialización. Y si leen lo que dicen Engels y Marx respecto a qué es la mundialización, pues van a encontrar que todos estos que hablan, que caracterizan el neoliberalismo, pues eso lo estaban diciendo Engels y Marx y lo describían como mundialización, ¿no? O la era del mercado mundial realizado, como dice Jorge Veraza, ¿no? Entonces, bueno, nada más era esta puntualización. Esto es lo que definiríamos como política pública en términos abstractos, en términos generales. Ahora vamos a pasar a las políticas alimentarias, ¿no? O sea, todo esto, ¿cómo lo aplicamos respecto al tema de la charla? Seguimos en ideas previas, pero bueno, ya me pareció fundamental tratar de establecer un nexo para que se comprenda lo que equivocadamente o acertadamente esté yo diciendo, ¿no? A fin de cuentas, yo vengo como todos, con mi punto de vista, no existe la objetividad, siempre miramos las cosas desde algún lugar, ¿no? Desde alguna clase social, desde algún sitio en nuestra sociedad, ¿no? Así que, bueno, política alimentaria. Esta definición es de Organización Panamericana de la Salud, guías y objetivos, ahí está con negritas, relacionados con el suministro de alimentos y la nutrición, incluyendo recomendaciones para una dieta saludable, ¿sí? Podríamos, en vez de dieta, podríamos hablar de alimentación saludable. Entonces las palabras con negritas, yo diría que son las keywords, como ahora dicen, ¿no? Las palabras clave. Por un lado, son guías, objetivos, algunos otros autores nos dicen, son preceptos, principios, ¿no? Tu gobierno es humanista, tu gobierno es popular o tu gobierno es elitista, ¿no? Porque también ya esta cuestión, me acuerdo en alguna entrevista algún presidente del Cono Sur decía, no, es que usted es un populista, y dice, bueno, entonces, ¿qué quieres que sea? ¿Elitista? Porque el Antonio pues, sería elitista, ¿no? Entonces, bueno, según la orientación de cada gobierno, pues va a haber ciertas guías y ciertos objetivos o ciertos principios rectores, ¿no? De esos principios rectores, pues se van a plantear ciertas reformas, ¿no? Ciertos procesos, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de las políticas, hablamos de la orientación, las guías, los objetivos generales, ¿no? Que después se operacionalizan formalmente, ¿no? Como ya vimos. Y en este caso son todos esos principios rectores relacionados con el suministro. Ahorita vamos a ver qué significa suministro, ¿sí? Provisión, suministro. Y también con las recomendaciones, o sea, con esta idea de, fíjense qué curioso, el ser humano durante millones de años, en el proceso evolutivo, pues se fue desarrollando, fue seleccionando como especie, como otras especies, los alimentos que le ayudaban a reproducirse diariamente, ¿no? A desarrollar su organismo de manera reiterativa, mediante procesos de prueba-error o ensayos de prueba-error, aprendimos a alimentarnos, ¿no? Como especie, ¿sí? Hubo un momento en la historia en el que no muy lejano, en el que de repente ya se separó con la división del trabajo, sobre todo a raíz del capitalismo, ¿sí? Pero desde antes ya había divisiones del trabajo, no tan intensas,
la gente dejó de producir sus propios alimentos, o sea, como especie hubo una pérdida, ¿no? Ya no sabes cómo producir lo que te comes, pero ahora resulta que tampoco sabes lo que, o sea, ya tiene que haber una profesión que te diga qué tienes que comer, ¿no? O sea, ya no sabes ni producir, y ahora también, además de que no sabe producir la gente sus alimentos, le tienes que decir qué comer, ¿no? Entonces, ahí es curioso, ¿no? O sea, si lo vemos así, hasta una profesión, la nutrición tiene 50, de 1950 para acá, ¿no? Entonces, recomendaciones, ¿no? Provisión y recomendaciones. Vemos que aquí hay un poco de incoherencia con los otros conceptos que se están manejando incluso a nivel federal, porque el suministro sí implica la producción, ¿sí? Y en las definiciones de alimentación van enfocadas al puro consumidor, ¿sí? Casi estarían todas gravitando aquí en recomendaciones, ¿no? Te recomiendo que selecciones, te recomiendo que cocines, te recomiendo que te comas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo en forma de esquema. Guías objetivos aparecen ahí en el extremo izquierdo, que podríamos dividir en estos dos ámbitos. Algunas guías y objetivos dirigidas al suministro, ¿sí? O sea, la provisión de alimentos en un lugar. Queremos que haya aquí a maíz en el país. Bueno, pues entonces estamos trabajando que haya existencias de maíz para que podamos consumirlas antes de ponernos a recomendarlas. Bueno, pues tiene que ver con el suministro. Y el suministro, pues ahí entra la cuestión, ¿lo vamos a producir o lo vamos a importar de fuera? ¿No? Entonces, ahí viene, entonces, ¿cuál es la orientación de tu gobierno? Tronar el campo y que tengas que importar todo, o fomentar la producción rural en el campo, perdón, y limitar las importaciones, ¿no? Como dicen, la sustitución u otros modelos, ¿no? Como sustitución de exportaciones, etc. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con el suministro, ¿qué va a determinar el tipo de alimentos que tengamos disponibles? Pues primero la producción interna, ¿sí? ¿Cuántas toneladas de maíz producimos, por ejemplo? ¿Qué tantos apoyos hay del gobierno a esos productores, etcétera? ¿Cuánto importamos? También, ¿no? Son los dos elementos sumativos. ¿Cuánto produzco? ¿Cuánto importo? Pero a eso le tengo que restar las exportaciones, ¿sí? Y ciertas pérdidas que se pueden dar por catástrofes climáticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí los elementos que van a configurar la cantidad y tipo de alimentos que tenga en un país, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el suministro, ¿sí? ¿Y cómo se gestiona ese suministro? Pues mediante políticas públicas. ¿Qué tipo de políticas públicas? Pues las que vayan de acuerdo con la guía y objetivos del proyecto político del gobierno en turno, ¿no? Eso va a determinar nuestro suministro. Por otro lado, en términos de recomendaciones, pues va a entrar la parte de educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Por un lado, la producción de lo que vamos a comer o la importación, y por otro lado, lo que nos dicen que es que ya no sabemos qué comer, ¿verdad? Nos tiene que venir a decir alguien qué comamos. Como decían los secretarios de salud de Felipe Calderón, tenemos que hacer alfabetización nutricional, o sea, A, B, C, D, o sea, ya no sabemos cómo. Desde esas concepciones, ¿sí? La alfabetización nutricional, ese fue el eslogan, ¿no? Por ahí entre el 2007, 2010, 2000, más allá. Por eso tanto esto de las etiquetas, ¿no? Claro, pues cuando vives en la ciudad y estás en la comodidad, pues sí, las etiquetas. Pero hay que irse un poquito a patear por el entorno rural, a la sierra. Allá no hay etiquetas, y hay azúcares, ¿sí? Hay carnes, ¿no? De producción cuestionable, etcétera, y sin etiquetas, ¿no? O sea, esto de estar obsesionados en las etiquetas y no ver los fallos que hay en las empresas que detentan el suministro de alimentos, pues como que se queda corto, no hay coherencia, diríamos, en los términos de su vida, no habría acciones coherentes, ¿no? Si nada más estás enfocado en las etiquetas y no ves lo demás, ¿no? Entonces, bien, por eso talleres de lectura de etiquetas, ahí me cuentan el impacto que tengan las comunidades donde los vayan a hacer. Ahí me cuentan, lo reportan, o sea, cuéntenme, por favor. Me alegraré de equivocarme el día que me demuestren que efectivamente hubo un efecto favorable, sin haber movido todo lo demás. Ahí siguen la Coca-Cola y siguen todos estos clústeres alimentarios, ¿no? Pero la gente sabe leer etiquetas, va a tomar decisiones informadas,
Sí, vamos bien. Bien, vamos a revisar un poquito algunos datos respecto al suministro. Tenemos aquí, casi no se ven, les voy a ir guiando, el suministro del maíz. El maíz representa entre el 35 y el 40% de la ingesta calórica diaria de la gente, ¿no? Ese es el cálculo, se calcula se puede calcular en kilocalorías per cápita, se puede calcular en términos de toneladas per cápita, y tú puedes decir, no, pues yo no como nada de maíz, yo puro trigo, yo mediterráneo, ¿no? ¿A mí qué? ¿No? Sí, pero lo que tú no te comes a lo mejor se lo come al doble alguien que sí come maíz. Entonces, eso lo digo porque de entrada, no, pues yo ni como maíz, ¿no? Para yo eso ya lo dejé, me engorda, ¿no? Ese tipo de representaciones sociales, ¿no? Entonces, no, estos cálculos son cálculos de promedios, ¿no? La cantidad que se produce se divide entre el número de habitantes y seguramente en algunos datos no va a ser precisa, pero la cantidad que existe y el hecho de que la gente lo consume sí lo es, ¿no? Pero no todos comemos exactamente los mismos gramos de maíz al día. Unos comerán el triple que yo, otros el cuádruple, y al final lo que tenemos es un promedio, ¿no? Entonces, tenemos aquí con verde, desde 1960, aquí tenemos miles de toneladas, primero aquí, miles de toneladas de maíz, ¿no? 1,000, 2,000, bla, bla, bla. Tenemos los gráficos, se los puedo compartir, igual las láminas. La esencia es ver aquí la línea. La producción de maíz desde 1960, ¿sí? Que está aquí, hasta el 2013, está acá, no ha cesado. O sea, eso de que, no, ya no se produce maíz, no, sí se produce. De entrada vemos que la producción de maíz se mantiene, ¿sí? Y hablo de maíz blanco, no hablo de maíz amarillo, ¿no? Que es el que se usa para pienso y que es principalmente el que importamos de Estados Unidos, ¿no? No importamos en Estados Unidos maíz de consumo humano. Entonces ahí también hay que establecer esas diferencias. Pues, nos van a... No, es para... ¿Pero para qué es? Para la industria de la carne, ¿no? Para la industria para las reses, para los cerdos de ganadería intensiva. Y es maíz transgénico, por supuesto. Entonces ese es el maíz que se importa para consumo agropecuario. Sin embargo, bueno, aquí tenemos... Esto se refiere a maíz para consumo humano. Sigue al alza, ¿sí? Las toneladas, fíjense, ahí si sacáramos un coeficiente de regresión, seguro habría un R2 de casi 1. Pero también vemos que aquí, de 1960 en adelante, la importación sí que fue subiendo. También, ahí va, ¿no? Pero no diríamos que la importación está sustituyendo la producción interna. Aquí tenemos las exportaciones. Tampoco lo que se está produciendo se está exportando, ¿sí? Entonces eso es un punto a anotar, ¿no? O sea, quiere decir, o una de dos, o no tiene la capacidad del gobierno para producir más maíz por la explosión demográfica, o simplemente las políticas dicen, no, seguimos produciendo, pero pues también incorporamos producción externa, ¿no? Ese es el dato, ya de ahí tendríamos que partir a ahondar, ¿no? Pero de entrada esta idea de que las importaciones de maíz están sustituyendo la producción, bueno, pues ahí tenemos la información, ¿no? Segundo, vamos a otro alimento clave. El maíz es, como dije, el que aporta del 35 al 40%, ¿no? Por eso cogí 4 alimentos clave nada más para analizar estos procesos, porque sí nos hablan de las políticas públicas, ¿no? Cómo se han dado, son indicadores, no es la política en sí, pero nos dicen qué políticas de suministro se han estado manejando, ¿no? Al menos a partir de los datos podríamos empezar a intentar inferir. Estamos en 2013, seguimos aquí. Ahora de 2013 pasamos al periodo 2010-2022, ¿no? Por aquí tenemos el 2018. Aquí ya saben qué ocurrió en el 2018. Entonces, vemos que la tendencia de las importaciones, aquí importación, venía de abajo creciendo, se estaciona. A esto le llamamos proceso estacionario. Digo, porque aunque haya habido una variación, aquí baja. Entonces aquí, esto no es una coincidencia, ¿no? Sabemos que Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente quiso sustituir las importaciones, ¿no? ¿Cómo? Fomentando la producción nacional. ¿Y de qué tipo de maíz? No de maíz transgénico, ¿no? Entonces,
aquí se ve claramente, o sea, esta gráfica que dice, ay, qué aburrido, no sirven las gráficas, no, sí sirven, sí, pueden servir, ¿no? Entonces, aquí vemos claro, ¿qué pasó? Acuérdense que venía desde abajo, importaciones, aquí se paró, ¿sí? Entonces, bueno, son maneras en las que podemos ir viendo cómo si las políticas públicas se van reflejando en ciertos indicadores, ¿no? Y vámonos a otro alimento clave, el azúcar, ¡zas!, ¿no? La cantidad de azúcares que consumimos en este país, ¿no? El primer lugar mundial en diabetes, ¿no? Dulce azúcar. 1961, 2013. ¿Sí? Entonces igual, incremento, y esto es producción interna, ¿eh? O sea, no es que estemos importando el azúcar de otro lugar. O sea, aquí ha habido producción de azúcar, está en azul, las importaciones están en rojo, aquí están, y en verde aparecen las exportaciones. Entonces vemos que realmente las importaciones no se han ido incrementando, ¿sí? Aquí sí ha habido una política de producir más y más azúcar. Eso que nos dicen, ya el jarabe de maíz alto en fructosa sustituyó al azúcar, no, todavía es marginal. No me traje las gráficas, ni siquiera representa el 2% de la ingesta diaria de la dieta. Todavía va creciendo, pero es marginal todavía. El azúcar sigue siendo el principal, el fentanilo, otra forma de placer, porque no sé cuántas gentes mueran de diabetes, ¿no? Una de las principales causas de muerte, ¿no? Entonces, ¿cuántos muertos hay por fentanilo? ¿Cuántos muertos hay por ingesta de azúcar? ¿Cuánto se gasta el gobierno federal en tratamientos, ¿no? ¿Cuánto se gasta, más en este país que el 50% de los usuarios paga de su bolsillo? ¿Sí? ¿Cuánto dinero se gastan ahí en el cine o las empresas privadas para comprar metformina, insulina, ¿no? Todo eso? Pero bueno, fíjense, aquí todavía hay un área, hay elementos por trabajar, ¿no? Entonces, ahí no vemos cambios. Vamos a ver qué pasó con el gobierno de nuestro querido presidente. Yo me manifiesto políticamente eso de que soy objetivo, y no digo, no, qué bueno que llegó el presidente. Una prueba es que estamos aquí, este lugar, esta universidad, pues no estaría sin él. Entonces, y funciona muy bien. O sea que vemos que después de un tiempo los centros o los proyectos que se han desplegado, pese a todas las adversidades y nadar con la corriente, a contracorriente, pues van saliendo, ¿no? Entonces, bueno, el suministro de azúcar, vemos igual, aquí lo que me interesó más pues, es el 2018. También hay un freno. Habría que indagar, ver los mecanismos que ocurrieron allí, pero no tengo elementos, pero es sugerente, ¿no? Del maíz sí, porque hubo mucho ruido respecto a la producción de maíz. ¿Cuál es de la Esta es la producción del azúcar, la producción interna. Estas son las importaciones, ¿sí? Y estas son las exportaciones. Es del azúcar, pero en el periodo 2010-2022, aquí tenemos el 2018. O sea que se mantiene, ¿no? Ya no hay más producción de azúcar. Es estacionaria la cantidad de azúcar importada, ¿no? Prácticamente no somos un país exportador de azúcar, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora a algún ingrediente que tiene que ver con los alimentos ultraprocesados, el aceite de palma, ¿sí? Que es otro de los que, bueno, como nos dice mi maestro Jorge Veraza, el sistema alimentario capitalista, no neoliberal, capitalista, tiene dos núcleos, la carne y los azúcares. A partir de fomentar la producción de estos dos insumos, se generan otras economías de escala, ¿no? U otras esferas económicas, ¿no? Son como centros de gravedad. La carne implica todo un despilfarro, un gasto de recursos, de explotación de estos, etcétera, etcétera. Entonces el sistema alimentario capitalista se caracteriza allá donde va por fomentar la producción excesiva y el consumo de azúcares y de carnes, ¿no? Y por supuesto, entre los estrella de nuestra alimentación está la carne, en este caso en su modalidad avícola, ¿no? La carne que nos aporta más energía, en términos generales como país, es la proveniente de la industria avícola, ¿sí? Y bueno, nos vamos a ir precisamente a ver qué pasó. El trigo me lo voy a saltar.
es falso que el trigo esté sustituyendo al maíz. Está creciendo, pero no hay ahí gráficos de sustitución. Porque ahí dicen la transición nutricional y Barry Popkin y el trigo, no, eso es falso. ¿Sí? O sea, el maíz es un alimento de larga duración, una práctica de ingesta de larga duración, a la cual se ha adicionado el trigo. Pero por cada kilocaloría de trigo comes 4 kilocalorías de maíz el día de hoy, ¿no? O sea, no existe esa supuesta sustitución del trigo por el maíz. Hay una adición, ahí hay un proceso aditivo, no sustitutivo. La carne de aves de corral, miren, es espectacular, ¿no? Cómo creció en las toneladas en un proceso en 60 años. Igual las importaciones, aquí es curioso, si a partir de los años 90 vemos en amarillo que se incrementaron, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con todos estos señores y con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que generaron estas políticas de incrementar las importaciones. Y si lo vimos en las gráficas anteriores, siempre a partir de los 90 sí hay una mayor pendiente respecto a los ámbitos que tengan que ver con la importación, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Con el Tratado de Libre Comercio pues, se incrementaron las importaciones. Al final todo esto ha derivado en una dependencia alimentaria. Ahorita lo vamos a ver de qué magnitud. Me guardo la cifra. Aquí vemos qué pasó con el suministro de carne de aves de corral. Sigue habiendo una producción hacia arriba. Por ahí dicen que los pollos y los cerdos van a dominar la ingesta de carne en el mundo, ¿no? Dentro de muy poco. ¿Por qué? Pues porque es más barato y más rápido producirlos. Pero te gastas más recursos, depredas más todavía. Si con las reses destruyes, de todas maneras con la ganadería, tanto la extensiva como la intensiva, pues con los cerdos ya ni me pregunten, ¿no? Porque pues puedes producir más todavía en masa, pero requieres un mayor gasto, una mayor destrucción, vamos a llamarlo. Porque siempre es el deterioro ambiental, no, una mayor destrucción del ambiente, ¿no? Al final de cuentas, usted está destruyendo, está contaminando, está llenando de basura el ambiente, ¿no? Sí, porque empezamos a generar esos términos que son eufemismos, ¿no? Suenan bien y voces impostadas, corbatas, ¿no? Entonces, pues vemos también que aquí el suministro de carne de aves de corral se ha seguido incrementando. O sea que de alguna manera lo que se está produciendo tanto en el maíz como en la carne se está produciendo cada vez más, pero se está importando también cada vez más. ¿Será que no tenemos las capacidades? Yo no lo sé. ¿Será que no tenemos las capacidades para cubrir la demanda interna? ¿Será que así están las políticas? Bueno, pues yo me quedo con mi mercado y a ti que me das del exterior, pues te dejo tu mercado. Entonces, todos son preguntas de investigación, temas de investigación, ¿no? Entonces, bueno, vámonos al que les decía, el aceite de palma. Este aceite de palma pues, se extrae de las palmas, ¿no? Valga la repetición. La producción de aceite de palma, por sí mismo el aceite de palma, pues que tiene 50% de grasas saturadas, por ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente esos son los elementos que deberían generar preocupación, ¿no? Principalmente, además es proinflamatorio, ¿no? O sea, si estamos tratando a un paciente con algún problema en el cual tenga proteína C reactiva elevada, etcétera, bueno, pues no le recomiendo aceite de palma porque es proinflamatorio. Bueno, también el aceite de oliva es proinflamatorio. O la proporción aceite de oliva con omegas 3, pues también. O sea, todo, como decía Paracelso, todo es veneno, depende de la dosis, ¿no? Hay que ver. Entonces, la cuestión aquí con el aceite de palma es que se ha caracterizado por depredar ambientalmente los lugares donde llegan estas plantaciones, ¿no? Genera reducción de la biodiversidad, genera deforestación, envenena la tierra, por decirlo metafóricamente, por la cantidad de agrotóxicos que utiliza, explota mano de obra, en fin, algo que conocemos mucho en este país, ¿verdad? O sea, aquí, hasta ya venir a hablar de eso, como que dicen, sí, pues es que sí, lo vivimos, no me estás diciendo nada nuevo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que implica el aceite de palma. Aquí vemos que las importaciones de aceite de palma se dispararon, ¿sí? Importaciones, o sea, allá en algún otro país están haciendo eso, ¿no? Entre 1960 y 2013,
Pero también dijimos, pues nosotros alcanzamos, ¿no? Vamos por ahí. Y fíjense, esto es a partir de los años 90, también México ya empezó a depredar, ¿no? Y a producir este tipo de aceite. Ahora, ¿qué tiene el aceite de palma? Es ingrediente de varios alimentos ultraprocesados. O sea, este es un indicador. Un indicador te enseña algo que no es visible de manera inmediata. O sea, el aceite de palma me indica cómo ha crecido la industria de los alimentos ultraprocesados. Porque ustedes no utilizan aceite de palma para cocinar, ¿no? O sea, generalmente no lo vamos a encontrar. Haga sus preparaciones con aceite de palma, no. Ese aceite se utiliza para la industria alimentaria, ¿no? Entonces, de esta manera nos damos la idea de cómo va creciendo la industria de alimentos ultraprocesados en nuestro país. Es un indicador de eso, ¿no? Por eso lo retomé. ¿Por qué el de pan También es más barato. Sí, al final de cuentas es una cuestión de, como diría mi abuelita, de mercachifles, ¿no? Todo al final no es... Hay racionalidad para juntar mis moneditas, ¿no? Pero es una irracionalidad en términos de destrucción ambiental, ¿no? Entonces, no, es que es el homo económico, es muy racional. No, la racionalidad para producir pesos, pero sin ningún apego a la destrucción ambiental, a la destrucción psicosocial, a la destrucción comunitaria que generes, ¿no? Para producir esos pesos. No es así una conspiración, no, todo es por moneditas, ¿no? O por monedotas. Entonces, tendríamos aquí esta cuestión, ¿no? Esto nos indica la pendiente del crecimiento de la industria alimentaria de productos ultraprocesados en nuestro país. Y sí, vemos que a partir de los 80, porque a esto que entendemos como neoliberalismo, pues se inició o se intensificó con Miguel de la Madrid, ¿no? Empezó con el GATT y todo eso, ¿no? Por allí. Claro, veníamos de un contexto capitalista, o sea, no veníamos de estar en playas azules, con seguridad alimentaria, con soberanía alimentaria y todos vivimos, no, o sea, no veníamos de eso, o sea, no hay que romanticizar lo previo, ¿no? Pero siempre puede haber algo peor, y eso lo vimos desde los 90, ¿no? Entonces, pero es un proceso histórico, es una consecución, ¿no? Lo que ocurrió en los 90 pues venía dándose de tiempo atrás, ¿no? Y la coyuntura sociológica, política, pues permitió que estos truanes llegaran y fueran peores que los anteriores, ¿no? O sea, siempre se puede empeorar, eso fue creo que lo que se aprendió de ese periodo. Entonces, ¿qué pasa con el aceite de palma? Fíjense, es curioso. Aquí tenemos el 2018, seguía subiendo. Aquí tenemos una fluctuación y de repente tenemos bajada. Y aquí tenemos con rojo la producción nacional. O sea que políticas ambientales hay que ver ahí, porque parece que ya hay vocación. Mira, funciona esto, ¿no? Esto es como un espejo, ¿sí? Se reduce la importación de aceite de palma, se incrementa la producción interna. O sea, sustituyo estas importaciones con producción interna. Ahí vemos cuál es la política alimentaria. Bueno, un enfoque de sustitución de importaciones. Pero oye, pues produce vegetales orgánicos. No produzcas aceite de palma. Esa sería pues también, aunque somos parte de un movimiento, pues tendríamos que comentar, sugerir, ¿no? Entonces es parte de estos ejercicios, ¿no? O sea, ¿por qué no fomento la producción de la agroecología, ¿no? Ahorita vamos a ver la magnitud de la agroecología, cómo anda, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, aquí lo vemos, ¿no? Todo esto tiene que ver con política pública, ¿no? Políticas de suministro, ¿no? Guías, objetivos, tal, ¿no? De la cual vienen los tratados, ¿no? Que ya son las operacionalizaciones concretas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos que hay un espejo, ¿no? Se está sustituyendo, seguramente por lo que se ve, pues vamos a dejar de importar aceite de palma, pero ¿cuántos lugares vamos a destruir para nosotros sustituir lo que importábamos? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos lugares vamos a deforestar para seguir produciendo aceite de palma para nuestra industria de ultraprocesados? Y luego le decimos a la señora de aquí, ya no venda ultraprocesados, venda orgánico. Bueno, pues tendría que haber coherencia, ¿no? Entonces, bueno, ya terminé con esta parte que a veces no gusta, ¿no? Esto de las gráficas. Bueno, me falta plaguicidas, porque toda esa producción no es ay, mis verduritas, mi maíz, ¿no?
todo eso va acompañado de los agrotóxicos, ¿no? Usé la palabra técnica de plaguicidas, ¿no? Pues, agrotóxicos, ¿no? Las importaciones de plaguicidas, no hay datos, ya te metes a ver datos y eso no lo tienen muy guardadito. Por ejemplo, no hay datos sobre el uso directo en los cultivos, pero buscando sí encuentra uno las importaciones, ¿no? Somos clientes, ¿no? de los grandes productores de plaguicidas, y pues aquí vemos de 1960 al 2013, vámonos para arriba, ¿no? O sea que los plaguicidas que tenemos en nuestra mesa dicen, lave y desinfecte sus verduras, no coma azúcares. Claro, pero si comes astracina, pues te va a dar hipertensión, ¿no? Dices, no, es que yo no como sal. Bueno, pero pues te da hipertensión, pues porque estás consumiendo plaguicidas que de todas maneras generan procesos metabólicos que derivan en enfermedades, ¿no? Los plaguicidas organoclorados, por ejemplo, pues te pueden generar cáncer de mama. En Yucatán, en la península de Yucatán, que es donde yo vivo, se han hecho estudios donde tú llegas al agua cristalina de los cenotes, la sacas, analizas y está llena de plaguicidas organoclorados. Entonces eso es ahí, no es que le pongo plata coloidal para desinfectar, la herví, ¿no? Pues sí, pero trae los plaguicidas y las mujeres presentan 7 veces más cáncer de mama allá que en todo el país. Entonces ya no es una cuestión ni de comer verduritas, o sea, es un problema tremendo, ¿no? Que tenemos enfrente. Y aquí vemos otro indicador, ¿no? Son los datos registrados. Habría que ver los subregistros, ¿no? Entonces, así se han incrementado nuestra exposición, somos los que comemos todo eso que estábamos poniendo, ¿no? Nuestra exposición a los plaguicidas. Perdón, José, ¿qué año es ese pico que se ve? Este pico de aquí, Sí, ¿qué? 2018. 2018. Sí, entonces ahí seguimos, ¿no? O sea, hay cosas positivas, pero seguimos ahí con el modelo de la agricultura verde, ¿no? El modelo de la revolución verde, ¿no? Perdón, no, este es 2000... No, perdón, está... Sí, porque aquí empezamos del 90. 90, sí, no hay datos de antes del 90, pero de alguna manera vemos cómo estaban aquí las toneladas de plaguicidas. Aquí empezamos por 20.000 toneladas, etc. Entonces, este de aquí, mira, mejor te lo digo porque estoy un poquito cieguito, es el 2012. El 2012 aquí está. ¿Sí? O sea, aquí tenemos la obra de Calderón, la obra de Peña Nieto, o sea, con Peña Nieto pegamos, ¿no? Aquí, miren, el peñanietismo llegó hasta acá, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, diríamos que fue más usuario de plaguicidas el gobierno de Peña Nieto, lo impulsó. Yo creo que ahí hay una política pública, ¿no? Clara, ¿no? Que también podemos, es un escalón prácticamente, ¿no? Como dirían, bueno, aquí hay economistas, mejor ni hablo, pero creo que hubo un cambio estructural, ¿no? Este es un escalón, ¿no? Entonces, ahí vemos el escalón. Pues eso nos habla también de ciertas guías, ciertos objetivos, ciertas políticas públicas, ¿no? Vamos ahora a qué pasa con la agricultura orgánica. En las encuestas nacionales agropecuarias del INEGI, tenemos que para el 2012, del 100% de unidades económicas a cielo abierto, 0.73% tenían certificación orgánica. Certificación. Puede ser que yo tenga mi milpa y yo lleve a cabo prácticas de agroecología. Estoy hablando de certificación. 0.73 en el 2014, o sea, el balance después del calderonismo, cuando se empezó a recoger esta encuesta, 0.73, o sea, ni el 1%. Porque luego a veces dices, ay, no, yo creo que sí es orgánica, se ve bien bonita, ¿no? No, hay 99% de posibilidad más de que, si estabas ahí en ese año, de que no sea orgánica. 2014 sí en 0.7, en 2017 sabemos que con Peña Nieto bajó hasta 0.3% de todas las unidades productivas a cielo abierto, solo el 0.3%, o sea, casi diríamos que el 0 tiene certificación. Y bueno, aquí vemos un 3 por 4, se incrementó el cuádruple, ¿no? Para el 2019. No hay datos. ¿Por qué? No lo sé. Ya pasaron 6 años y esa encuesta ya no sé. Ya se descontinuó. ¿Por qué será? No lo sé. Ya no la produce el INEGI.
Así que nos quedó ahí para la antología, ¿no? Pero ya no hay datos, ya no sabemos qué pasa con esta información, o al menos no está visible. Ahora, me podrían decir, bueno, pero hay muchos campesinos que son milperos, yo sé que no usan plaguicidas. Bueno, según la encuesta, lo que tenemos es lo siguiente, sin importar si estás certificado o no, qué porcentaje de esas unidades productivas que fueron encuestadas utilizan plaguicidas orgánicos. Vemos que en el 2012 andaban alrededor del 4%, insecticidas y herbicidas. Aquí están, insecticidas con azul, herbicidas con naranja, 4%, 2012. En el 2017 se incrementó, ¿sí? Y ahora volvió a bajar, ¿no? Bueno, ahora en el 2019. Sí, entonces, de todos los productores, sean certificados o no, sean milperos o no, solamente alrededor del 4% utilizan plaguicidas orgánicos, según la encuesta, ¿sí? O sea que si no tienes una certificación, tienes un 96% de posibilidades de que lo que estás comiendo pues puede traer astracina, puede traer paratión, puede traer paraquat, y puede traer alrededor de las 50 sustancias prohibidas en la Unión Europea, que aquí en México sí se permiten, ¿no? Entonces, como dicen, la raza de bronce, ¿no? Aquí aguantamos todo. Así que, bueno, ahí tenemos esta situación, ¿no? Balance de las políticas de suministro. En este caso, hubo un incremento de la dependencia alimentaria. En 1980 solo el 11% de lo que consumíamos provenía de importaciones. Para el 2017 el 45% y algunas fuentes nos dicen que hasta el 60%. ¿Sí? Yo en estas me basé en el INEGI. Como les digo, a veces hay estudios separados que nos dicen incluso 60, ¿no? Yo he visto algunos estudios que nos hablan hasta el 60. Sin embargo, aún si nos quedáramos con estas cifras, se incrementó en 400%, ¿no? Las importaciones. Eso es claro efecto de una política pública para el suministro de alimentos, ¿no? Y a partir del periodo que se llama, o que algunas personas le llaman neoliberalismo, ¿no? Entonces, hubo un incremento de toneladas de plaguicidas importados en un 19.934%. O sea, somos clientes fuertes de la compra de plaguicidas. ¿Quién nos los venderá? Ya no digo qué país. ¿Quién nos los venderá? Ya saben quién, ¿no? Entonces, esto entre 1990 y 2022 es 19.900%, 19.900%, no 19.000 toneladas, 19.934%. Las certificaciones orgánicas han crecido, sí vemos que en el gobierno actual han crecido, pero aún son marginales, es una pequeña proporción, ¿no? Además te cobran, ¿no? Hay algunos que, yo recuerdo en Yucatán, había un grupo de campesinos que querían sacar la certificación, esto en el 2016, y tenían que pagar anualmente 150,000 pesos para que estuviera actualizada la certificación. Entonces, pues no les alcanzaba para ellos, ¿no? Entonces, aunque tuvieran todos los requisitos, pues no se podía. Yo creo que más bien se debería fomentar que la gente produzca orgánico y que no le cobres por certificarlo, ¿no? Es como que está un poquito premio al que no utiliza orgánico. ¿Por qué? Porque no le cobras nada. ¿Quieres producir orgánico? Ah, no, pues paga. ¿Por qué? Porque esa alimentación orgánica pues es al final para clases sociales pequeño burguesas o burguesas, ¿no? Así de claro, ¿no? Entonces, porque son las únicas que lo pueden comprar. Las certificaciones orgánicas han crecido, pero aún son marginales. El uso de plaguicidas orgánicos igual es marginal, con o sin certificación. O sea, yo, si ustedes han tenido la ocasión de ir con personas que manejan milpa, la milpa también abusa bastante de los agrotóxicos, ¿no? Hay otros milperos que no, pero también yo recuerdo igual en Yucatán, yo trabajé en el municipio de Sotuta y en Yaxcalá, ¿no? Es la zona maicera. Allí me acuerdo que incluso en aquel entonces les daban plaguicida en los paquetes del gobierno y me decía, bueno, no voy a decir el nombre, no sé quién lo vaya a ver eso, me decía un gran amigo, que es campesino, o sea, no, mira, aquí me dice que lo disuelva tantas partes de plaguicida por tantas partes de líquido, pero yo le pongo el doble de plaguicida porque agarra más bonito.
¿no? Agarra más bonito, ¿no? Y era milpero, milpero así de tumba quema, rosa y todo eso. Entonces, en Oaxaca igual, o sea, tenemos milpero, pero una cosa es que tengas ahí tu policultivo y otra cosa que uses agroecología, ¿no? Y entonces, sí hay milpas que utilizan un enfoque agroecológico, pero ya vemos que en este caso, según la encuesta, pues serían no más del 4%, ¿sí? De los que usan plaguicidas o herbicidas orgánicos. Bien, nada más para que no nos olvidemos de lo que estoy manejando. Estoy hablando de las políticas alimentarias. Me fui por acá, ahorita, presentando algunos indicadores. Me fui por el suministro. Ahora vamos a ver qué ha pasado en estas décadas con las recomendaciones, ¿no? Y qué se ha hecho entonces en educación alimentaria y nutricional. Realmente, como dicen en el ciclo de las políticas públicas, lo primero es visibilizar algún problema, ¿no? Si no se visibiliza, pues, entonces, como les llaman ahora los tomadores de decisiones, no presentan iniciativas de ley, no presentan otras iniciativas regulatorias, no hay supervisiones, etc., ¿no? A veces, aunque pase esto, de todas maneras no pasa nada. Pero bueno, lo primero pues, es visibilizar, ¿no? Visibilizas el problema, hay presupuestos, llegan los expertos, aunque a veces no cambian las cosas, pero a veces sí, ¿no? Entonces, ¿a partir de cuándo se visibilizó la situación de la obesidad? Yo me acuerdo que cuando era niño, en los años 80, finales de los 70, pues había una persona gordita, ¿no? Y le decían, ay, te van a agarrar de puerquito, ¿no? Decían que te molestaban, porque hasta te molestaban si estabas gordito, ¿no? Entonces era algo así como una eventualidad que una niña o un niño tuviera problemas de obesidad. Ahora ya pues, se normalizó, ¿no? Ya 4 de cada 10 niños tienen problemas de sobrepeso o obesidad, ya lo vemos como algo cotidiano, ¿no? Ay, no, dale su agua con azúcar, dale su agua de sabor, pues pobrecito. Oye, pues que no tienes dinero, ¿por qué le das agua simple? Eso es para pobres. Sí, así, ¿no? Operamos, ¿no? Todo esto se los digo a partir de estudios de trabajo de campo que he hecho. No, ¿cómo le das cómo le das tortillas con frijoles? No, o sea, darle su trozo de pizza. Ya estamos en la modernidad, ¿no? Eso es de pobres. Entonces, así, clasismo, y lo peor, clasismo autoaplicado, ¿no? Entonces, bien, pues vamos a ver, el problema público se posicionó, diríamos, formalmente en el 2010. Desde 1999 se empezaron a generar estadísticas de la prevalencia de obesidad en mujeres y en niños primero. Y después vino la encuesta nacional de nutrición, ya en población abierta, en el 2006. Y del 99 al 2006 pues, se incrementó bastante, ¿no? Y del 2006 al 2010 pues vieron que seguía creciendo. Entonces dijeron, bueno, aquí ya hay un problema público. Ya pasó a la agenda pública, ¿no? Entonces ya empezaron a decir, bueno, tenemos que tomar los diferentes grupos tomadores de decisiones, los diferentes agentes, como les decía, públicos, privados, cada cual con sus intereses, por supuesto. Esto no es por el bien de todos, a veces no. Entonces, estos grupos de poder, finalmente, porque digo, esto hay que tomarlo en cuenta, porque a veces no se toca ciertos intereses, a veces sí, pero pues es una lucha política, ¿no? Precisamente, se hace lo que se puede hasta donde se puede, ¿no? En ese sentido, en el 2010 surge el primer acuerdo. O sea, esto de los acuerdos no es nuevo, con valor jurídico, ¿eh? No es que no tuviera un valor jurídico. Entonces se posiciona esta cuestión de, bueno, antes, ¿qué es la educación alimentaria y nutricional? Para que lo tengamos claro, ¿no? Recomendaciones, educación alimentaria y nutricional. Es un conjunto de estrategias educativas, o sea, educación y estrategias implementadas a nivel individual, grupal, institucional y nacional para ayudar a las personas a lograr mejoras duraderas en sus prácticas alimentarias. O sea, eso no es transmitir información. Si yo voy a una comunidad a hablarles de cuántos carbohidratos tiene el maíz, eso no, estoy transmitiendo información. No, eso ya está obsoleto, eso no sirve. Hasta en libros de texto nos dicen que las charlas informativas tienen un efecto mínimo o prácticamente nulo en el cambio de hábitos, ¿no? Entonces eso de que vamos a hacer una intervención, vamos a dar pláticas, no sirve. O sea, lean un libro que se llama Nutrición y Comunicación de Michel Landry, que fue consultor de la OMS, y ahí vienen todas las evidencias de cómo no sirve eso de ir a informar, ¿no? Hace ruido,
Eso sí, pues, llegas y luego, me voy a poner mi bata, ¿eh? Ay, como un anillo para gobernar el mundo, ¿no? Me pongo mi bata y oh, ya me ven así todos, me la quito y nadie me ve, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones no tienen nada que ver con educación alimentaria y nutricional. La idea, el propósito de la educación alimentaria y nutricional es el aprendizaje de hábitos, no el aprendizaje de información. Y como nos decía por allí Claire Winnicott, los hábitos no se aprenden con palabras, ni las actitudes se aprenden con palabras, sino se aprenden con el ejemplo, ¿no? Entonces, hay que quitarnos esos paradigmas de la información. Es la punta del iceberg, si queremos salir de esta crisis alimentaria y de salud. Entonces, bueno, en ese contexto, ahora sí, nada más puntualizar algunos aspectos de este tipo de educación. Aborda integralmente las 3 dimensiones del aprendizaje. O sea, la cognitiva, sí, la información, pero también la afectiva, las relaciones entre las personas, y la psicomotriz. O sea que si yo estoy realizando estrategias de educación alimentaria y nutricional, pues vienen los huertos pedagógicos, ¿no? Ahí viene el trabajo colaborativo, las cuestiones psicomotrices, el aprendizaje de las plantas del entorno, recuperar eso que decíamos, ¿no? Ya no sabemos ni cómo producir y además nos tienen que decir qué comer, ¿no? Entonces, todo eso es educación alimentaria y nutricional, trabajo en huertos, la cocina demostrativa, la cocina participativa. Ese tipo de estrategias son infalibles y sí han mostrado tener efectos en el cambio de hábito de las personas, ¿no? Las charlas, no, ¿sí? Entonces, bueno, estrategias educativas, prácticas de enseñanza, ¿no? Sería todo eso que les dije, pero también modifican los entornos, o sea, qué alimentos hay donde estamos. Si seguimos permitiendo la producción de alimentos ultraprocesados y que estén allí y que no tengamos los alimentos inocuos disponibles, pues entonces estamos incidiendo en las prácticas de enseñanza, pero no estamos incidiendo en el entorno, ¿no? No habría coherencia en términos de seguridades, ¿no? Y también viene la cuestión de las guías alimentarias. Las guías alimentarias son documentos de divulgación que la gente puede tener para orientar sus prácticas, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice la FAO, que tendríamos que tomar en cuenta al diseñar estrategias educativas de educación alimentaria y nutricional para pues, que la gente tenga una alimentación correcta, ya vimos que era alimentación correcta, pero también para que haya un acceso económico, ¿sí? Para que haya una adquisición de habilidades culinarias, ¿no? Cuando se pueda y cuando aplique, para que la gente pueda tomar una postura crítica ante el sistema alimentario que tiene frente a sí, ¿no? Porque pues también hay que criticar, ¿no? Si no critico y lo veo como que está bien, pues lo sigo repitiendo, lo sigo reproduciendo, ¿no? Y sobre todo que la gente replique, que adquiera esa, por decirle, conciencia. Ahorita vamos a ver, ya se ha sistematizado teóricamente eso, y que entre pares pues, lo difunda. Vamos a unirnos, si es necesario, vamos a realizar un movimiento social para tener un entorno alimentario más adecuado, porque no basta con que hagamos cocinita participativa y con que hagamos todo si estamos rodeados de aceite de palma, de ultraprocesados y de una serie de elementos de contexto, ¿no? Entonces, vemos entonces que debería haber una coherencia, ¿no? Las políticas públicas de los sexenios previos al de Andrés Manuel López Obrador, pues aquí tenemos el acuerdo, este es el documento, Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, 2010. Hay que tener cuidado que no vaya a pasar lo mismo con el acuerdo actual. Tenemos que reforzarlo, tenemos que trabajar, pero también tenemos que ver que las instancias responsables, tomadores de decisiones, pues nos apoyen a que realmente se logre erradicar de las escuelas cierto tipo de alimentos, pero que también tengamos alternativas, ¿no? Que haya una coherencia en la política, porque si no, pues va a pasar a la historia como esta preciosidad, ¿no? Por ahí hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que en 2013 fueron a trabajar con 113 escuelas de todo el país y ninguna cumplía el acuerdo, ninguna, así de plano. Entonces, un muestreo, ninguna, ahí está, no, pues sí, la Constitución dice que yo tengo derecho a la vivienda, ¿no? Pues no tengo casa, ¿no? Entonces, ahí estaba el acuerdo, ¿no? Entonces, se vuelve letra muerta, ¿no? Y después vino, pues esto, ¿no? Chécate, mídete, muévete, es tu responsabilidad que estés bien, que comas bien, etcétera, ¿no? Entonces, más vale prevenir. Entonces, por allí, el chécate, mídete, muévete, se refería también a cuestiones que tenían que ver con la obesidad, ¿no? Entonces, ya con eso íbamos a resolver el problema. Obviamente no se resolvió, ¿no? La mayoría de las cuestiones, esta de la
lectura de etiquetados, alfabetización nutricional, toda esa masa de información manufacturada pasó también a este sexenio. Se enseñaba en las escuelas. Seguramente me podrá, si me escucha alguien de nutrición, va a estar así, ¿por qué estás diciendo eso? ¿No? A ver, vamos a ver los efectos de esas políticas tras 15 años de ampliación, de estar yendo a dar charlas para que la gente lea etiquetados, etcétera. Entonces, vamos a ver, ¿no? Habría que ver, porque las políticas públicas hay que también valorarlas en función de cómo incidieron. Entonces, cuando ya tienes periodos de décadas, pues tal vez si no han incidido como debieran, pues podrías cuestionarte un poco, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Entonces, bueno, eso fue en los 2 secciones anteriores. Y, bueno, pues el impacto en la educación alimentaria y nutricional, el impacto de la educación alimentaria y nutricional que implicó eso que hicieron en la adopción de prácticas alimentarias propicias para la salud, pues realmente fue escaso, ¿no? Aquí tenemos un gráfico con la evolución de la ingesta de azúcar en ese periodo, ¿sí? Bueno, desde 1960 hasta el 2013, ¿no? Entonces ahí está. Los 3 años, diría Calderón, no, pues sí bajó. Sigue igual, ¿no? La ingesta de azúcar. Sigue muy similar la prevalencia de obesidad, ¿no? Si utilizamos intervalos de confianza, etcétera. Eso de que bajó 1.3 a 1.2. Si trabajamos algo que se llama estacionariedad, ¿sí? O tendencia, pues no hay una tendencia a la baja, ¿no? O sea, si había una prevalencia de obesidad de 50% y si ahora está en 48.3, si lo vemos en términos de tendencia, creo que el cambio no diría que todo está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en estas etapas previas? Todos los esfuerzos, vamos a pensar que hubo esfuerzos, tampoco hay que descartar todo lo que se hizo, se enfocaron en la parte cognitiva, ¿no? Aquí tenemos una balanza, no se alcanza a ver, y muy poco se trabajaron aspectos afectivos y psicomotrices, ¿no? Aquí hay el corazón, una mano, ¿no? Todo, como si todo se redujera a informar a la gente, informa. Sí, o sea, parte del aprendizaje es la información, pero no basta la información, al menos en educación alimentaria y nutricional, ¿no? Hay que trabajar aprendizajes integrales, hay que trabajar con entornos, ¿no? Y entonces, si no lo hacemos, hay que trabajar con guías, ¿sí? Entonces, tiene que haber una coherencia entre esos 3 elementos. Bueno, por ahí Jorge Veraza, economista, pensador, nos dice que actualmente todo ese catálogo de horrores en términos alimentarios, miren, lo voy a poner aquí para que no se distraigan con la lectura, que todo ese catálogo de horrores nos ha llevado a una crisis alimentaria, ¿sí? Pero no es una crisis de hambre, como decía Peña Nieto, que hizo su lucha contra el hambre, ¿no? Porque Calderón fue la guerra el combate contra la obesidad. Vamos a combatir la obesidad y sacaron. Igual Murat andaba en eso. Primer estado, vas a Oaxaca, yo voy allá, la mitad de mi familia es de ahí. Yo sigo viendo lo mismo, ¿no? Que se haya publicado una ley que se sigue viendo exactamente igual, ley muerta. Y entonces, combate contra la obesidad, lucha contra el hambre. Y finalmente, no con ellos, ya venía de antes, pues lo que tenemos es una crisis alimentaria, que no es de hambre ni de gustos o toma de decisiones. Es una crisis que consiste en que estamos rodeadas y rodeados de alimentos nocivos, ya sea por sus características nutricionales, ya sea por la cantidad de agrotóxicos que contiene. O sea, por donde le busques, ¿no? Si te van a dar enfermedades metabólicas por comer nutrientes en exceso, mal. Si te van a dar esas enfermedades metabólicas y otras por exposición a plaguicidas, pues mal, ¿no? Así estamos, esa es la crisis actual. ¿Ya vieron qué proporción de plaguicidas orgánicos se usan? Nada, prácticamente, ¿no? A esa crisis se refiere Jorge Veraza. Y nos plantea que, bueno, hay ciertas fases, ¿no? Voy a ir haciendo una lectura. Nos dice que primero empieza en la etapa latente, ¿no? ¿Cómo se da esta crisis? Que puede ser una crisis individual, puede ser una crisis regional, nacional o mundial, ¿no? La afrontas como individuo, pero también la puede afrontar los colectivos. La fase latente es así. Las personas están expuestas a sobreoferta y al consumo cotidiano de alimentos nocivos, en los términos que decían.
pero el riesgo sanitario es inadvertido, no está visibilizado el problema, ¿no? Estamos ahí comiendo nuestros Gatorades, ¿no? Con colorantes, nuestras sabritas y todo, como dices, ay, pues, ni que sudaras demasiado, bebe agua. No, es que el Gatorade porque me dan calambres. Pues ya traes un problema metabólico. Si tienes 20, 30 años y traes calambres, pues ve a revisar tus riñones. ¿No? Entonces, eso es para alguien que corrió más de 20 kilómetros, si acaso, ¿no? Los polímeros de glucosa. En el gimnasio, ¿no? Hay que estar así. Pues, no, o sea, no aplica agua. Fase vigente. Persiste la sobreoferta de alimentos nocivos, o sea, siguen ahí, y las personas los consumen cotidianamente, pero a disgusto, ya que conocen los riesgos sanitarios. Además, la inconformidad se manifiesta como queja. O sea, me quejo, sí, no, estas porquerías. Ay, las porquerías, sí, pero ay, yo te vi con tu coca, ¿no? O sea, entonces, pero ya llegamos a la fase vigente. Después viene la fase álgida. La inconformidad trasciende de la queja hacia la denuncia y el repudio. Nos empezamos a organizar, denunciamos como colectivos, ¿no? Denunciamos que el DIF nos envía soya transgénica, que nos envía alimentos enlatados, que no nos deja cosechar nopales, que tenemos nopaleras, y dárselos a los niños. Bueno, entonces ya estaríamos ahí, en ese momento, en esa fase álgida. Denunciamos y repudiamos, se exhorta a otras personas para que dejen de ingerir los alimentos nocivos, ¿no? La fase siguiente, que es la fase terminal, se conforma un movimiento social que confronta las instancias involucradas, incluido el Estado, en la sobreoferta de alimentos nocivos, con el propósito de cerrar los establecimientos que producen y o comercializan tales alimentos y revocar las normas jurídicas o de facto, ¿no? Porque puede haber una norma escrita, pero si ahí dice que no debe haber alimentos ultraprocesados y yo encuentro alimentos ultraprocesados aquí en la universidad, la norma de facto es la que nos está regulando. Ah, sí, allá dice eso. Pues sí, pero aquí seguimos viendo lo que seguimos viendo, ¿no? Entonces, la idea de esto es revocar esas normas, ya sean jurídicas o de facto, que permiten ese suministro de alimentos. Y finalmente viene la fase resolutiva. Persiste el movimiento social, nada más que es de carácter generalizado, o sea, ya vino más gente, y la confrontación incluso es violenta contra las instancias involucradas en la producción, comercialización y sobreoferta de los alimentos nocivos. Como resultado, se cierran los establecimientos que producen y o comercializan tales alimentos y se prohíbe la producción y comercialización de estos, al mismo tiempo que se establecen alternativas alimentarias, o sea, la coherencia. Ahora, este pensador no lo sacó de que dijera, a ver, yo me lo saco de aquí, estas son las fases. No, a partir de un ejercicio que consistió en ver diversos movimientos sociales contra la Coca-Cola, contra la producción de alimentos contaminados, etcétera, pues él lo sistematizó. A ver, esto es lo que hemos visto, ¿no? Pues la gente pasó por estas etapas. O sea, diríamos que es una clasificación con un sustento empírico, ¿no? Es una modelización de una serie de eventos reales que han ocurrido, ¿no? De ahí es como se generaron estas etapas, ¿no? Yo creo que nos pueden dar mucha luz respecto a dónde estamos, ¿no? Y tal vez, dependiendo de dónde estamos, pues podríamos saber tal vez hacia dónde podríamos ir, ¿no? Bien. Ya hay alternativas, no estamos redescubriendo la rueda. Hay, dentro de esta crisis alimentaria, hay escuelas que, fíjense, las escuelas como semilla o como germen de una sociedad, ¿no? Hay escuelas que ya están llevando a cabo este tipo de... Ya han pasado casi a la última fase de la crisis, y desde hace décadas. Que nosotras no nos enteremos, pues es otra cosa, ¿no? A lo mejor nosotros apenas estamos en la primera fase de la crisis. Ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O a lo mejor después de haber escuchado rollos como este, pues estás en la primera, ¿no? Y dices, no, pues es que sí, ¿verdad? Entonces, no, hay comunidades en nuestro país, marginales, porque son poquitas, que ya se dieron cuenta de esto desde hace mucho tiempo y han estado tomando medidas, ¿no? Vamos a ver algunas experiencias de estas que se han dado, porque todo esto es política, ¿no? Y a veces tiene que remar contracorriente de las políticas públicas. Tenemos este preescolar en la colonia Miravalle, en Iztapalapa, en lo que yo me acuerdo cuando viví en Ciudad de México hace muchos años, le decíamos las minas a esa zona.
es donde está el cablebús Lomas de la Estancia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un preescolar que no recibe ni un centavo del Estado, ni un centavo, ni salarios, no hay pago de nóminas, no hay pago de luz, no hay pago de agua, nada, ¿no? Viven de aportaciones comunitarias de la gente que está interesada en el modelo educativo que ellas utilizan. Están reconocidas por la SEP, por supuesto, son especialistas en educación Freinet, ¿no? Pero pues hay que reconocerlo, ¿no? Que no tienen ningún apoyo del Estado, o sea, el Estado ya les delega el derecho a la educación de los niños, ¿no? Además el derecho a la salud. Bueno, en esta escuela, como ustedes ven, aquí tenemos una clase de cocina donde los niños están en contacto con frutas y verduras, ¿sí? Están haciendo algo que se llama integración sensorial. La integración sensorial, bueno, hay algo en los niños que se llaman neofobias alimentarias. Muchas veces simplemente por ver un alimento nuevo, pues no lo quieren comer. Ay, no, guácala, y más si la madre o el padre siempre está, me da asco la cebolla a mí. No me gusta la cebolla, pues al rato la niña o niño como mantra lo repite. Y entonces las fobias o las filias las adquieres. Recordemos a Winnicott, las actitudes se aprenden con el ejemplo, no con palabras. Todo lo que ustedes digan y hagan frente a sus hijos lo van a absorber como esponjas, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a cambiar lo que hagan los padres en el hogar, pero sí acercamos a los niños a que aprendan los sabores, las texturas, los colores, los olores. Podemos acercarlos a ciertos alimentos a los cuales tal vez jamás van a tener la oportunidad. Y a lo mejor van a decir, mira, el plátano sabe rico, ¿no? Mira, etc. Entonces aquí vemos, este es un salón de clases, ¿sí? Tienen sus perlitas, sus cortes, se están cubriendo su cabello, sus batitas, y están aprendiendo a comer comiendo, ¿sí? No están ahí una nutrióloga con un plato de bien comer y unas frutas. No, eso ya... o sea, los niños no van a aprender el hábito alimentario de la ingesta de frutas y verduras transmitiéndoles información. Pues mejor mándalos a ver un video en internet, ¿no? Estén viendo frente a una pantalla. Entonces, así este tipo de práctica es cotidiana allá. Han eliminado de manera considerable niveles de obesidad, aunque no es su objetivo, porque los niños la fisonomía de los niños no es producto de lo que comen en la escuela, sino de lo que comen en las 24 horas. Aún así, se han visto cambios interesantes, pero sobre todo se ha visto adopción de hábitos. Son escuelas donde no existen cooperativas, solo hay un comedor escolar, y en ese comedor escolar se brinda lo que sería una alimentación saludable, ¿no? Les dan agua a los niños, no les dan agua azucarada, con el eufemismo de agua de sabor. Les dan agua y no pasa nada. Al principio, pues sí. El agua, no, ¿qué te pasó? Bueno, una semana y no pasó nada. Y los niños ya se habituaron a beber agua. Y ya llevan años así, ¿sí? Son nomás a veces los adultos que proyectan lo que ellos no pueden hacer sobre los niños, ¿no? Tú, adulto, que no puedes dejar de beber tu agua azucarada, pues no confieras al niño o a la niña esa incapacidad, ¿no? Porque a veces ocurre eso. Entonces, bueno, aquí tenemos unas muestras de su forma de trabajo, resaltando eso, sin apoyo. Tenemos una primaria en Alpuyeca, Xochitepec, Morelos, donde también, aquí están más grandecitos los niños, llevan a cabo prácticas de educación alimentaria. De entrada no hay cooperativa, o sea, hay una escuela cero basura, sin ultraprocesados, o sea, se puede vivir sin cooperativas y no pasa nada. Claro, tal vez la dirección no va a tener su caja chica, pero ahí entran otras cosas, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, ahí la planificación del menú. Los niños y las niñas planifican los menús, es parte, y al planificar los menús, les revisan ortografía, clasificación de plantas comestibles, o sea, en biología, aritmética, ¿sí? O sea, es un aprendizaje por proyectos en el cual, a partir del diseño del menú, de manera transversal, se trabaja con distintas asignaturas, ¿no? Porque si no es lo que hacen, pero ¿cómo los voy a poner a cocinar si tenemos que irnos al aula a aprender? ¿No? Entonces, ahí tenemos un ejemplo del diseño de menús por parte del alumnado. Van a la cocina y pues ahí están. Aprenden a cocinar cocinando, aprenden a comer comiendo, y de repente llegas a la escuela y no hay ultraprocesados. Hay ingesta de frutas y verduras, ¿no? Y vas hoy, vas mañana, vas 3 años y ves las prácticas. No es flor de un día, ¿sí? Entonces se puede. Claro,
cuando el DIF a estas compañeras les suministraba, hace años, les suministraba, por ejemplo, nopales en salmuera, y parte de las prácticas pedagógicas era llevar a los niños a cosechar nopales u otros vegetales que los mismos padres de los niños o las madres producían. De repente vino la nutrióloga del DIF y dijo: no, usted no puede estar metiendo esos nopales, tiene que meter los nopales de la bolsa. No, oiga, pero es que no, porque los niños tienen que tener contacto con la tierra. No, no se puede, les vamos a quitar el apoyo. Pues quítenme el apoyo. Así fue. Entonces, ¿qué está pasando ahí con los gestores, con los programas, ¿no? Hay que revisar esa parte, ¿no? Tenemos publicado esto, ¿no? Pues aquí están las referencias, si quieren revisar los artículos en internet, ahí están, ¿no? Es un proyecto de investigación en el cual estamos trabajando. Y también en la lámina anterior, ahí estaba, ¿no? Hay 2 artículos, lo voy a hacer más pequeño para que... aquí están, hay un artículo... Sí, aquí tenemos por acá hay 2. O sea, tenemos esto publicado, ¿no? Son estudios, nos han permitido esas comunidades ir allá, son estudios con los cuales hemos trabajado, pues estamos documentando lo que ya hacen. Vemos también en la misma escuela de Xochitepec los huertos pedagógicos, que son clave para la educación alimentaria y nutricional, ¿no? Dices, ay, es que hay bullying, hay que esto. Bueno, ¿y tú qué haces para que no haya bullying? Les das a los niños, trabajas con ellos hábitos de convivencia. No, les enseño fórmulas matemáticas. Bueno, pues es que la educación es un centro de formación integral, no un centro de transmisión de contenidos, nada más, ¿no? Entonces, el huerto, además de que te permite abordar contenidos de biología, de matemáticas, de alimentación, te permite el trabajo colaborativo, la solidaridad, el despliegue de habilidades psicomotrices. O sea, es algo espectacular, ¿no? No, es que yo no me asocio, yo como, ¿no? Hay clasismo, ¿no? Además, tenemos que romper esas barreras, ¿no? Huertos pedagógicos, diseño, ¿no? De espacios en el huerto. Aquí están las chicas trabajando. Fíjense, proyectan, no necesitan un AutoCAD, ¿no? Y esos programas digitales, no, háganlo usted mismo, ¿no? Y aquí tenemos a los padres y las madres, ¿no? Ayudando a montar el huerto. Todo esto sin un peso del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, son alternativas, hay alternativas, ¿no? Aquí tenemos entonces los documentos donde está publicado parte de esta experiencia. Y además de estas escuelas, hay otros estados donde también la gente se está movilizando y está cambiando sus paradigmas educativos, porque acuérdense, estamos en políticas que tienen que ver con las recomendaciones, ¿no? Y estamos en la unidad básica de formación, además de la familia, pues las escuelas, ¿no? De una sociedad. Hay movimientos como la Red Chiapaneca de Huertos Educativos, ¿no? Ahí están los artículos, y en todos los casos la constante es que siempre hay trabas con las autoridades, ya sean municipales, locales, estatales, federales, ¿no? Entonces, y ahí siguen las maestras. Generalmente los hombres van ahí detrás, pero siempre las mujeres nos demuestran que son quienes tienen más capacidad para organizarse y para ser las proveedoras de saberes, de conocimientos y pues finalmente de alimentos, ¿no? Tal vez eso debería cambiar, ¿no? Tendría que haber una mayor participación, pero bueno, ya no voy a entrar de lleno al tema. Voy a cerrar con un video en el cual se sintetiza esta experiencia que tiene que ver con políticas públicas y posiblemente tiene que ver con, más allá de publicar unos lineamientos prohibitivos, se tendría que llevar a cabo una serie de acciones integrales. Primero, debería dejarse de delegar en escuelas como estas el derecho a garantizar la salud. Se les debería apoyar, ¿no? Si es que vivimos en un estado garantista, como dicen algunos juristas, ¿no? Bueno, pues si eres un estado garantista, pues hay que garantizar derecho a la educación, derecho a la alimentación, ¿no? Algunas de estas escuelas, ya no voy a comentar más, está a punto de que la cierren, que porque no cumple esto y que no cumple tales. Ah, mira, o sea, estos esfuerzos que llevan décadas, además de no ayudarlos, les pones el pie, ¿no? Vamos a poner el video 3 minutos y con eso terminaremos La alimentación correcta es básica para muchos procesos celulares fundamentales relacionados con la vida y la salud. Desde mediados del siglo pasado,
Poco a poco la sociedad mexicana ha dejado de ser una sociedad de productores y ha pasado a ser una sociedad de consumidores. Y esto aplica a la producción y consumo de alimentos. También, desde mediados del siglo pasado, el motivo principal de la producción de alimentos ha dejado de ser nutrir a la gente y ha pasado a ser un negocio concentrado cada vez en menos manos. Un negocio en el que los alimentos con baja calidad nutricional tienden a ser los más baratos y disponibles para la población. Esto ha propiciado el aumento de los casos de obesidad y enfermedades relacionadas con esta. Es una crisis alimentaria que no es de hambre ni de gustos, sino que consiste en que estamos rodeados de alimentos dañinos. Nuestra propuesta es identificar comunidades escolares de educación básica que están proponiendo alternativas concretas ante esta crisis alimentaria y fortalecer sus procesos en curso, mediante la incorporación de herramientas científicas de autodiagnóstico y automonitoreo. Hasta ahora, en principio hemos diseñado una serie de indicadores e índices sintéticos que permiten identificar las capacidades que las comunidades escolares participantes tienen para promover la adopción de dietas sostenibles por parte de sus respectivos alumnados. Y también estos indicadores permitirán monitorear la evolución de esas capacidades a través del tiempo. Varios de estos indicadores se construyeron de forma inductiva a partir de la experiencia en campo y con ponderaciones participativas. Con base en las áreas de mejora identificadas con los indicadores e índices, durante el primer año de incidencia realizamos asesoría nutricional para el diseño de menús cíclicos de las escuelas que cuentan con comedor escolar, con base en reuniones y materiales impresos tales como menús y manuales informativos dirigidos al contexto de cada escuela. También, en cada escuela, en varias sesiones se realizó un taller para promover la evitación del consumo de azúcares en la dieta. Taller dirigido al profesorado y al personal operativo de los comedores. Y el objetivo de esta actividad fue producir con las personas asistentes una serie de estrategias para promover la reducción del consumo de azúcares añadidos en el plantel escolar. También en cada escuela se realizó un taller en 2 sesiones para medir e interpretar el peso y la talla en el alumnado, dirigido a comités de madres de familia y profesoras. Como resultados preliminares de las actividades mencionadas, en todas las escuelas está en vías de formación un sistema de autorreporte y automonitoreo de la evolución de los atributos nutricionales del menú escolar, así como del autorreporte y automonitoreo del estado nutricional del alumnado a partir de mediciones de peso y talla. También, con diferente intensidad entre las comunidades escolares, se ha logrado mitigar la oferta e ingesta de azúcares añadidos en todas sus formas en el interior de la escuela. Bueno, para cerrar, primero tenemos aquí al cineasta que nos apoyó con el video, y a mi compañero Ricardo. Y bueno, pues estas escuelas nos muestran que otro mundo es posible, ¿no? Y que posiblemente la sociedad tiene que involucrarse más en esa toma de decisiones, ¿no? Para que los tomadores de decisiones pues no las tomen como las han solido tomar en sexenios anteriores, excluyendo a mi querido presidente, aunque hay algunas áreas que todavía vemos que se pueden trabajar, como el aceite de palma y lo que nos indica el aceite de palma. Pero como todo es dialéctico y muchas veces no puedes cambiar el mundo en 6 años, pues creo que hay muchos cambios significativos que sí se dieron, ¿no? Discúlpenme si manifiesto mi orientación política, pero creo que hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos, hay que decir quiénes somos, cómo pensamos y que de esa manera se interprete nuestro punto de vista. Y siempre abiertos al debate, por supuesto, y al intercambio de argumentos. Así que, bueno, pues eso sería todo. Lo que tenemos que hacer es replicar estos ejercicios de autogestión de la salud, ¿no? De recuperación de las formas que generalmente se ven como algo pasado, sino de las formas saludables de vivir, de convivir, de nutrirse, de alimentarse, porque la alimentación es un producto social, es un producto que vamos a construir todos. Y entonces, pues, los invitamos, ustedes aquí no saben, muchos no saben, pero allá atrás, allá enfrente,
ya tenemos un huerto y lo están haciendo los jóvenes de Arte y Patrimonio. Está precioso, lo han estado desarrollando. Podemos incidir en eso, podemos incidir en el comedor, mejorando las dietas, proponiendo, pero colectivamente, porque si uno dice, es que le podrías quitar el azúcar al agua, una persona no hace nada. Tiene que ser con conocimiento informado, un grupo, el colectivo de la UACM. Pero hay muchas formas de incidir. Y esa es la política social que puede hacer que la política pública apunte a ese lugar. Bueno, muchas gracias. Gracias a la maestra Frida por prestar su tiempo. Y a Melania.